Ok, ya tenemos el PCB del robot. Yo lo mandé a hacer con JLC PCB y dio bastantes buenos resultados. En este punto vamos a soldar ahora los componentes. Yo tengo la fortuna de utilizar un cautín de la marca Weller. Estos son muy buenos, pero son un poco caros. Eso para mencionar que no necesariamente necesitas un cautín tan caro para soldar tu robot. Lo más importante es que la punta del cautín se caliente bien y sí retenga soldadura. Yo tengo este que me gané en un torneo de robótica y la verdad es que funciona bastante bien. Nota importante cómo tiene control de temperatura. Generalmente para cualquier cosa relacionada a la electrónica, tú vas a querer que tu cautín tenga control de temperatura. Si no tiene, vas a batallar mucho para soldar. Hay muchas opciones disponibles en internet. A mí me gustan mucho los que son generalmente copia de la marca Haco, porque entonces puedes comprar esos cautines genéricos que suelen costar 200 o 300 pesos, alrededor a 10 a 15 dólares, y después comprar puntas originales para el cautín, porque lo más importante a la hora de soldar es que la punta de tu cautín sea de buena calidad. Dicho eso, también hay otros ejemplos, como este cautín de la marca Trooper. La verdad es que para electrónica salió bastante malo este cautín. Como no tiene temperatura regulable, se calienta demasiado, y la punta casi no agarraba soldadura. De hecho, podemos ver que está todo oscura. He probado muchos cautines y aunque no es regla general, trata de conseguir uno con control de temperatura porque pues suelen ser los que mejor funcionan. Dicho eso, si tú tienes un cautín que has usado durante mucho tiempo y no tiene control de temperatura, pero tú sabes que solda bien, puedes utilizarlo sin problema. Revisión rápida a los componentes. Tenemos el ESP32C3 Super Mini, este irá soldado sobre la placa. Tenemos los capacitores de 220 microfaradios. Estos son los que irán en este footprint. Tenemos el regulador de voltaje que soldaremos a nuestro robot, el conector XT30, los drivers de motores, el BTN9960. Tenemos el push button, conectores hembra para el módulo arrancador y conectores macho para la barra de sensores. Por último, no menos importante, tenemos el ESC para el motor brushless. Aclaro que son los componentes requeridos para soldar el PCB, no para el seguidor de línea. Faltarían motores y la barra de sensores, pero no pasa nada, eso vendrá más adelante. Para las resistencias y capacitores, yo estaré utilizando los que contienen en estos libros. Estos tienen un montón de valores, todos del tamaño 0805. Son muy convenientes. Tú puedes comprar libros parecidos, puedes comprar mezclas de valores de resistencia y capacitores, o puedes comprar los valores exactos que necesitas. Esto depende de ti. En este caso, para mí fueron un regalo los libros, así es que yo los estaré utilizando con mucho gusto. Primero que nada, yo voy a revisar un poquito el PCB. Tener pinzas de estas muy pequeñas, muy finas, te va a ayudar muchísimo a la hora de soldar. Podemos ver que los pads más grandes son los que van conectados a los drivers de motores. Esto es porque van a requerir transmitir un buen de energía y un montón de calor. Entonces probablemente van a ser los componentes más calientes que tengamos que soldar. En este caso, el calor puede dañar la electrónica, en especial si es un poco sensible como el microcontrolador. Además de que vamos a requerir varios ángulos para poder maniobrar. Es por ello que yo lo primero que soldaré son los drivers de motores. Abrimos. Estos manéjalos con cuidado, no los vayas a dañar. Cabe mencionar que yo soy afortunado de tener una lupa, pero no es obligatoria para que puedas soldar. Estaré utilizando soldadura de 1 milímetro con núcleo de resina. Otro detalle importante es la temperatura de tu cautín. En este caso ya está calentando y yo lo estaré utilizando a una temperatura de 400 grados. Esta temperatura es un poco alta, pero a mí me funciona bastante bien. Cabe mencionar que el momento en el que estoy soldando esto, aquí donde está mi laboratorio, está haciendo bastante frío. Entonces es posible que no necesites una temperatura tan alta. Generalmente yo suelo utilizar el cautín entre 350 y 400 grados. Es importante mencionar que te conviene tener una esponjita o como esta que yo tengo de latón para andar limpiando la punta del cautín. Especialmente cuando soldamos componentes SMD es bueno no tener mucha soldadura en la punta del cautín. Comenzamos tocando el pad con la punta del cautín para empezar a transferir calor. Aquí nosotros podemos agregar poquita soldadura, de tal manera que la soldadura ayude un poquito a que se transfiera mejor el calor. Aquí también es un buen lugar para agregar flux o resina. En este caso yo no estaré agregando más porque la punta de mi estaño ya tiene integrado. Y podemos ver que ella se hizo como una alberquita y eso significa que ya esté derretido el estaño. Entonces retiro la punta del cautín, lo ajusto para que sea más cómodo para mí trabajar. Aquí es donde las pinzas ayudan mucho. Yo aquí básicamente lo que voy a hacer es deslizar sobre la superficie del PC de mi componente hacia el estaño. Claro que para eso tenemos que tener calor aplicado y lo mantenemos asegurándonos
de que se pueda realizar una buena soldadura. Aquí es importante no aplicar mucho estaño, ya que pues todavía no es como quedará finalmente. También podemos empujar el componente hacia el PCB y lo más importante aquí es tener paciencia. Y ahí parece que ya quedó. Si sientes que te quedó poquito choco, no te preocupes, lo puedes ajustar. Ahora, importante, si ves que tu componente está calentando mucho, déjalo descansar tantito. Tienes todo el tiempo del mundo, no te arriesgues a quemar tus componentes. Aquí lo importante a validar es que los pines estén bien alineados, en este caso yo los veo bien alineados, y que tu componente quede plano contra el PCB. Ahorita no te preocupes si no queda tan bien la soldadura, si se te hace que hay que agregarle más soldadura o quitarle, porque la idea de haber soldado este pad es agregar suficiente soldadura para que se sostenga el componente. Entonces después vamos a soldar los pines chiquitos y al final podemos volver a repasar esta soldadura y soldamos los pads chiquitos, asegurándonos de que tengan suficiente soldadura y de que se haga pues bien la conexión. Aquí le cayó soldadura a un pad cercano, no me preocupa ahorita mucho eso. Aquí es donde saco mi arma secreta y es esta malla para desoldar. Entonces puedo colocarla sobre donde puse mucha soldadura, sobre donde hay puentes por ejemplo, y presionar con la punta del cautín. Aquí igual hay que ser pacientes a que se transfiera bien suficiente calor. Y si vemos que se empieza a llenar de soldadura, hicimos un buen trabajo. Ahora, si ya se llenó de soldadura, es posible que batalle para seguir sacando más. Entonces le puedes cortar la punta con pinzas de microcorte. Aquí es importante tener bien limpia la punta del cautín para que no haya soldadura adicional de más. Si tienes mucha soldadura de más, entonces es la que va a absorber tu malla para desoldar. A mí me gusta cómo quedó, pero a este último pin le agregaría poquita soldadura. Poquitita más, creo que ya está. Aquí creo que ya tenemos una soldadura bastante buena de los pines del driver de motores. No se alcanza a ver tan bien en la cámara, pero pues por supuesto que en la vida real puedes agarrarlo y verla muy de cerca con los ojos, ¿no? Aquí lo importante, lo que estamos validando, es que haya suficiente soldadura y que no haya puentes de soldadura. Entonces aquí puedo retocar esta zona y ya va a quedar bien soldado mi medio puente H. Aquí también puedes hacer un cepillito de alambre para limpiar tu zona de trabajo. Con cuidado, ¿vea? Ahí ya me parece una soldadura bastante buena, definitivamente va a funcionar. Ahora, no se ve tan limpio en estas partes porque el cautín está muy caliente y darle eso más el cepillo que utilicé de alambre, se expuso una parte del cobre. Ahí hay que tener cuidado. Puedes bajar la temperatura del cautín a, no sé, 350 grados y pues tener un poquito más cuidado. También al haber usado la malla de soldadura, pues estuve como raspando toda esa zona, ¿no? Por eso se expuso un poquito del cobre. Pero bueno, ten cuidado. Básicamente es el procedimiento que tendremos que seguir para soldar el resto de driver de motores. Este quedó mejor soldado. Aquí cabe mencionar que si estás batallando por cualquier razón, no temas en agregar flux o pasta para soldar. Va a limpiar la soldadura y va a hacer que quede bastante mejor. La verdad, hay un montón de marcas. A mí me gusta esta de Trooper. Bastante barata y es bastante fácil de aplicar. La aplico yo con otras pinzas. Nada más que cuando la uso, tengo una servilleta para limpiarla porque se hace un regadero. Y si no la limpias, se hace como una pastita, como una cera. Y bueno, mejor limpiarla cuando está líquida. Pues ya quedaron soldados todos y aquí aplica la clásica, la práctica es el maestro. Este último ya quedó soldado y me parece que es el que mejor me quedó. Como podemos ver, hay conexión de todos los pines y quedó bien soldado el pad grandote. Voy a ir a seguir retocando los demás, pero me parece que ahí están bastante bien. Ahí va a funcionar. Ahora pudiéramos soldar todas las resistencias y capacitores que tienen a su alrededor o el capacitor grandote de 220 microfaradios. Yo empezaré por el capacitor grandote, pero tú puedes soldarlos en el orden que más te guste. Considera que este capacitor está grandote, entonces pues depende de tus habilidades para soldar, pero te pudiera estorbar si lo soldas ahorita. Este capacitor va a ir de la siguiente manera y pues sí sobresale un poquito del PCB, para que lo consideres. Aquí asegúrate de que esté en la forma adecuada. Si te fijas, el fondo tiene una forma, tiene un patrón, entonces es una manera de darte cuenta. Otra es que tiene un lado coloreado y este lado corresponde al negativo, entonces en nuestro PC dice que es el negativo. Si tú estos capacitores los soldas al revés, o sea, así está bien, pero si yo lo soldara hacia el revés, lo que sucedería es que se va a inflar y va a explotar, así tranquilamente. Entonces asegúrate de que quede bien soldado. El procedimiento va a ser bastante similar. Vamos a agregar soldadura a un pad y vamos a acercar el componente calentando ese pad y lo acomodamos. Uy, ahí me quedé choco.
Ahí se me hace que quedó bien acomodado. Está haciendo contacto completo con el PCB, no está levantado. Y el otro pad está haciendo contacto con su... Ahí está, lo alineé un poquito mejor. Y ahora soldamos el otro pad. Aquí es importante asegurarte que quede bien la soldadura y que realmente estés calentando bien todo lo que tienes que calentar, porque solamente pones el cautín aquí, digamos, y le agregas la soldadura, el estaño al cautín, pues, o sea, nomás vas a hacer bolitas de soldadura fría. Tienes que evitar eso. Aquí hice una bolita de soldadura, puedo quitar, me quité. Este lado me gustó como quedó soldado, este lado pues no, quedó así raro. Entonces puedo limpiar la punta del cautín y pasar rápidamente el cautín por arriba. Y el cautín va a actuar como una esponjita. Ahora, si está agarrando formas raras, es porque a lo mejor ya se oxidó mucho ese estaño. Y ahí es donde nos conviene mucho tener flux. Entonces podemos agregarle tantito y simplemente limpiamos la punta del cautín y la volvemos a pasar, asegurándonos de que se derrita el flux, que queda mejor, y limpiamos cuando está líquido el flux. Y ya quedó soldado nuestro capacitor. Todavía se me hace que le quedó mucha soldadura, así que puedo usar mi mallita para soldar. A ver si ya quedó soldado nuestro componente. Y pues no estuvo tan difícil. De hecho esto estuvo rápido. Eso mismo vamos a hacer de este lado. Y pues ya quedó soldado, ¿cómo lo ves? Voy a mencionar antes de que me regañen en los comentarios. Estos dos pines sí están puenteados. Aquí hay un puente de soldadura, están conectados. Pero no me preocupa ahorita. Si pudiera tratar de eliminarlo, que yo lo intenté, pero a veces no cooperan. Porque estos dos pines están conectados en el mismo pad. Entonces lo que a mí me pasó es que aquí el solder mask se cayó, se levantó, quedó el cobre expuesto. Y con el cobre expuesto es como si estos dos pines estuvieran conectados a un solo pad. Por eso está este puente de soldadura. Y por eso no me preocupa, porque tienen que estar conectados. Se supone que estén conectados. O sea, no voy a tener problemas. Los otros de señal, eso sí se supone que no están conectados. Entonces pues hay que verificar bien que no tengan puentes ellos. Ya se va viendo más completo nuestro PCB. Y por más que me gustaría soldar componentes más grandes ahorita, creo que ya es el momento perfecto para empezar a soldar las resistencias y capacitores. ¿Cuál va a ir en cuál? Pues muy sencillamente, si tú hiciste tu PCB, puedes revisar tu página de ICIEDA, tu diseño del PCB, darle clic a los componentes y pues ahí vas a ver qué valor deben de tener. Si tú estás utilizando este PCB, pues no te preocupes, prepara una imagen de referencia para que no te confundas en qué componente va en dónde. Aquí tengo un bonito dibujito de los componentes. El BTN pues es el driver de motores. Aquí tiene dos capacitores que vendrían a ser este lado y este otro lado. Son de 470 nanofaradios. Este aquí es uno de 10 microfaradios. Este aquí es uno de 100 nanofaradios. Este y este son resistencias de 1 kilo ohm. Y este aquí es un capacitor de 10 microfaradios. Entonces pues vamos a soldarlos. Empiezo con las resistencias de 1 kilo ohm. Tengo dos, porque el circuito lleva dos. Aquí aprovecho para comentarte que siempre es bueno tener componentes de más, porque están muy chiquitos y si se te caen ya no los vas a encontrar. Aquí la técnica va a ser soldar un lado, ponerle soldadura a un lado, agarrar tu componente con pinzas y cuando lo acerques derrites ese lado y lo sigues sosteniendo con pinzas. Entonces quitas el cautín, te esperas a que se enfríe la soldadura y ya puedes quitar las pinzas. Y ya queda en posición. Yo soy hardcore, voy a hacer las dos resistencias a la vez. Y pues una vez están colocadas de un lado, pues le agregas la soldadura al otro lado. Aquí pues solo ten cuidado de no agregar demasiada soldadura. Ahí mira, una resistencia me quedó levantada. Cuando sucede eso puedes usar las pinzas para empujar la resistencia hacia abajo mientras agregas calor. Y ya quedaron mis resistencias. No sé tan bonito porque no he limpiado el PCB, pero así de fácil se soldan las resistencias SMD y los capacitores. Es el mismo procedimiento. Entonces pues vamos a soldar el resto. Y ahí ya quedaron soldados los primeros resistencias y capacitores. No sé tan bonito porque mis manos son bien temblorosas y me quedaron bien chuecos, pero afortunadamente no hace falta ser perfecto para ganar torneos. También aquí es donde pudiéramos limpiar el PCB. Podemos utilizar alcohol isopropílico o alguna solución limpiadora y un cepillo de dientes para no borrar los componentes. Aunque yo haré esto hasta el final porque pues todavía me falta soldar. La verdad no es un proceso que esté muy complicado, solamente que pues al principio sí va a requerir práctica, recordando que la práctica es el maestro, y revisa la imagen de referencia para no soldar los componentes equivocados. Excelente, ahí ya tenemos soldados pues todos los componentes requeridos para que funcionen los dos puentes H de nuestro robot. No es perfecto, algunos están chuecos, pero es funcional. Vuelvo a repetir la importancia de que verifiques que no haya puentes de soldadura donde
pues no los debe de haber. Un solo cortocircuito puede quemar todo tu robot. A mi parecer quedó bastante bien. Para soldar el botón es un proceso bastante similar. Agregamos soldadura de un lado, acercamos el push button con pinzas y lo acomodamos. Ya solamente agregamos la soldadura del otro lado. Tampoco es bueno tener tantas bolitas de soldadura, así es que podemos usar la malla para desoldar y ya quedó. Ya tenemos botón que podemos presionar en nuestro PCB. ¿Qué sigue? Pues podemos soldar el ESP32. En este caso, en este diseño va a ir soldado, ya que pues arriba del ESP va a ir el motor. Entonces necesita estar lo más plano posible. Después, pues los dos capacitores de aquí, que son de filtro, no son 100% necesarios, pero son muy buenos para evitar ruido. Para soldar el ESP32 va a ser un procedimiento bastante sencillo. Vamos a agregarle soldadura a un pad y vamos a acomodarlo como debe de ir, calentando ese pad. Una vez quede fijo, nos vamos a asegurar de que estén bien alineados los demás pads y pues les vamos a ir agregando soldadura. Aquí me estoy aprovechando de que mi soldadura tiene núcleo de resina, pero si la tuya no tiene, no temas en agregar flux o pasta para soldar. Te va a facilitar mucho la vida. El flux o la pasta para soldar ayudan a limpiar un poquito las terminales y que fluya mejor la temperatura. Generan una mejor transferencia de la temperatura del cautín. Además de que evita que se oxide la soldadura, lo que pues es evidentemente bastante bueno. Y ya quedó nuestro ESP32. Ya lo que nos queda para terminar esta parte del PCB, pues agregarle los capacitores de filtro y se soldan exactamente igual que el resto de capacitores. Ahí va uno y ahí quedó el segundo. Cuando vayas a soldar los diodos LED, fíjate bien que aquí tiene una flechita y que este lado está como redondeado y este lado está cuadrado. Esto lo que nos va a indicar es que tienen cierta polaridad. En nuestro componente, nuestro diodo LED, que aquí lo tengo seleccionado con las pinzas, en la parte de abajo tiene impreso un triangulito. Pues ese triangulito debe coincidir con el que está impreso en nuestro PCB. Por la parte de arriba, no sé si se alcanza a apreciar, pero por la parte de arriba tiene un lado que se ve verdecito. Ese lado verdecito es el que va a ir a la punta del triángulo. Entonces es muy importante que la polaridad esté correcta para que pues se pueda encender. Si no, no va a pasar nada, simplemente pues no se va a prender. Y fuera de eso se solda exactamente igual que los demás componentes. Cuando estés soldando diodos LED sí es importante que tengas más cuidado porque es más fácil destruirlos con el calor del cautín. Pero bueno, y en este caso pues van a llevar una resistencia de 150 ohms. Y ya estamos. Ahí va quedando nuestro PCB bastante bien. Aprovecho para mencionar que ya no pude conseguir más conectores de estos. No que sean difíciles de conseguir, pero pues se me acabaron los que tenía. Entonces no los estaré utilizando. Por eso le puse pines aquí también. En este caso yo le voy a estar soldando este pin header estándar de 2.54 milímetros y con este es que le voy a conectar sensores a mi robot. Pero antes le quiero soldar el regulador de voltaje. Este regulador de voltaje es muy versátil, ya que en la parte de atrás nosotros vamos a poder seleccionar el voltaje que queremos que tenga. Lo que vamos a tener que hacer es aquí con un cúter romper este puentecito que tiene arriba, porque eso lo que está haciendo es decirle al regulador de voltaje que sea de salida ajustable. Entonces pues con un cúter vamos a cortar esta línea de arriba y vamos a seleccionar el voltaje haciendo un puente de soldadura. En este caso 3.3 volts porque es el voltaje que requiere ESP32 para funcionar. Entonces ahora aquí en el pin que diga entrada in vamos a poder meter los 12 volts de la batería y aquí en donde dice Vout más van a salir los 3.3 volts ya regulados. Está bastante genial porque este regulador de voltaje es bastante barato y pues nos va a servir para 3.3 volts, 5 volts, por lo que este nos sirve para diferentes proyectos que requieren diferentes niveles de voltaje. Pues con mucho cuidado y con el cúter más afilado que tengas le cortas la pista. Con cuidado de no dañarla más de lo estrictamente necesario. Importante mencionar que solamente había que cortar el puente de aquí y no la conexión de esta línea larga con este puntito. Si cortas la conexión de esta línea larga con la de este puntito no va a funcionar. Yo solo hago el puente en 3.3 volts. Eso estuvo bien fácil. Con eso ya tengo mi regulador de voltaje configurado y ya lo puedo soldar a mi PCB.
Para soldarlo al PCB yo le estaré poniendo cinta de este lado para tapar los agujeros y que no se caiga por ahí la soldadura. Entonces de este lado de abajo, que es por donde va a hacer contacto, le podemos poner soldadura. Poquita, no hace falta tanta, solo suficiente para irlos estañando los pads. Ahora llegamos a nuestro PCB y vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir estañando los pads. Entonces ahora vas a poder agarrar tu componente y ponerlo por arriba, y lo que vas a hacer con el cautín es que la punta toque este pad de abajo, este que dice Enable, y como le vamos a estar haciendo presión con el componente arriba, va a derretir un poquito la soldadura y se va a quedar soldado. Ahí ya quedó soldado ese pad. Entonces con mucho cuidado vas a agarrar tu cautín y le vas a pasar por aquí abajito la punta del cautín para soldar los demás pads. En este punto ya podemos remover el tape. Y ya quedó soldado nuestro componente. Ya, un componente con agujeros para hacerlo through hole quedó soldado como SMD. Atento porque este es el mismo truco que vamos a estar utilizando para soldar LSC, y más o menos como de este grosor que va quedando en nuestro PCB. Ya solo queda agregarle sus capacitores de filtro. Y ya quedó el otro filtro. Ok, para soldar el conector XT60 aquí hay algo importante que mencionar. En el diseño original de este PCB, no te preocupes, ya lo modifiqué. Utilicé un conector XT30 que tenía estas terminales un poquito más pequeñas. Era un componente oficial de JLC PCB. El detalle está en que a la hora de irlo a comprar, pues yo no me fijé en el tamaño de las terminales. Entonces estos agujeros son un poquito muy pequeños. Me di cuenta de esta cuestión rápido y modifiqué el archivo, por lo que si tú ahorita lo consigues de Patreon, va a tener estos agujeritos un poco más grandes. En caso que te haya sucedido como a mí, no te preocupes, tiene solución. Con unas pinzas, si te fijas, tienen medio círculo nomás. Pues con unas pinzas vas a agarrarlo y vas a aplastarlo. Algo así debe quedar. También puedes tomarlos con un poquito de fuerza y rotarlos para que entren mejor en los agujeros. Con estas ligeras modificaciones ya va a entrar sin problema en el espacio del PCB. Algo así, este no entra hasta el fondo, hay algunos que sí entran hasta el fondo, depende del componente que tú hayas comprado. Ya solo queda pues soldarlo. Antes de soldarlo, asegúrate de que el lado redondeado pues vaya hacia donde va el lado redondeado y el lado cuadradito pues a donde va el lado cuadradito. Para facilitar tu trabajo puedes ponerle poquita soldadura en una patita para sostener el componente y ya luego verificas que haya quedado bien. Ahí no me gustó cómo quedó, así es que con una mano y mucha paciencia lo vas ajustando. Ahí ya más o menos me gustó cómo quedó. Entonces pues ahora sí, en el otro agujerito le vamos a poner soldadura. Aquí es importante ser paciente y dejar que reciba mucho calor el conector, porque va a requerir transferir mucha energía. Entonces necesita quedar bien esta soldadura para que no haya problemas a la hora de que funcione nuestro robot. Estamos hablando de que nosotros estamos metiéndole 12 volts a motores de 3 volts. Eso lo que va a hacer es que consuma mucha corriente. Y si nuestro conector está mal soldado, tiene soldadura fría, no se va a poder transferir suficiente corriente. Y si no puede transferir suficiente corriente a nuestro robot, se va a quemar. Pero bueno, ahí parece que ya quedó bastante bien. Ya ahí podemos conectar la batería. En este punto ya prácticamente el único componente que nos falta de soldar es el ESC. Además, claro, de los conectores para el arrancador, la barra de sensores y la turbina. Pero bueno, ya tenemos la parte de regulación de voltaje, el microcontrolador, LEDs de poder y el puente H. Entonces, si nosotros conectamos ahorita nuestra batería, deberíamos de ver que se encienda el LED de poder. También deberíamos de ver que no hay ningún cortocircuito, porque si hicimos todo bien, pues no va a salir chispas ni humo ni nada. Claro que conectar la batería para ver si no hay cortocircuito es un poquito extremo. Entonces ahí es donde te va a servir bastante tener un multímetro. Lo ponemos en modo de continuidad. Y ahora cuando nosotros juntemos sus terminales, se va a escuchar un sonido. Entonces vamos a revisar, aquí puedo revisar conexión por conexión, pero yo voy a revisar que no haya cortocircuito entre GND y 5 volts.
Aquí podemos ver que no hay corto entre 100 y 5 volts, lo que es excelente, es muy bueno. Y ahora voy a revisar que no haya cortocircuito entre las terminales de la batería. Y podemos ver que al parecer no hay. Esto es muy bueno, tener un cortocircuito entre las terminales de la batería sería catastrófico. Entonces, como no hay cortocircuito entre las terminales de poder, significa que no van a haber cortos que hagan que exploten ni nada de eso. Si hubiera alguno, pues tendríamos que solucionarlo. Aquí también puedes volver a revisar componente por componente para asegurarte que no haya cortocircuito entre sus pines. Y pues bueno, una vez estés bien seguro de que pues no hay cortocircuitos catastróficos, puedes hacer la prueba de conectar la batería. Vamos a quitar todo lo de metal, no vayamos a generar un cortocircuito por error aquí. Y si conecto la batería, lo único que deberíamos de ver es pues que no le salga humo a nada, nada explote y que se prenda este diodo LED. Entonces, ¡excelente! Sí funcionó. Aquí estaba utilizando los poderosos dedos como sensores de temperatura tocando los componentes y escuchamos un pequeño zumbido. Este pequeño zumbido viene porque no lo hemos programado. Entonces lo que sucede es que alguno de estos puentes H está funcionando. ¿Esto qué significa? Que básicamente está tratando de conectarse al motor, de hacer que gire en una dirección. Pero como todavía no tienen conectados los motores, lo que está ocurriendo es que todos los 12 volts de la batería están cayendo sobre el medio puente H. Entonces pues como pudimos ver va a aguantar un momento, pero si lo dejamos así un rato se va a calentar y se puede hasta quemar. ¿Cómo sé que ese es el caso? Pues porque estaba escuchando el zumbido. Nosotros ya que programemos nuestro ESP32 vamos a poder hacer que esto deje de suceder. Pero bueno, mientras conectamos la batería se prende el diodo LED y se prende el ESP32. Todo está excelente. Lo desconecto para salvaguardar mi puente H porque están bien caros estos drivers y no quiero que se quemen. ¡Éxito maestro! Felicidades. Si llegaste hasta aquí ya te queda prácticamente un reto más, que es soldarle el ESC. Y pues prácticamente ya hiciste lo más difícil. Andamos con todo hoy. Para soldar el ESC vamos a quitarle todo. Así es, primero vamos a utilizar las poderosas pinzas de microcorte para recortarle pues la protección y vamos a desoldarle todos los cables. Este cable que trae es cable con cubierta de silicón, es muy bueno, así es que no lo tires. Este tramo es suficiente para muchos proyectos que te puedan servir. Incluso si en lugar de utilizar el conector soldado a la placa quieres soldarle cables y eso soldárselos a otro conector, estos son muy buenos para eso. Así es que pues no los tires, guárdalos. Y desoldamos atrás los cables de señal. Atrás tiene dos pads, una que dice negativo y una que tiene una S de señal. El negativo ya está conectado internamente a la placa, entonces ese lo podemos ignorar. Pero ese que dice señal es el que tenemos que conectar al ESP32 para que pueda pues controlar el motor. Del otro lado, el que tiene más va al positivo de la batería, el que tiene menos va pues al negativo de la batería. Estas tres terminales están conectadas por arriba y por abajo. Eso es conveniente porque las vamos a soldar en estas tres terminales. Vamos a usar el mismo truco que usamos con el regulador de voltaje para soldar el ESC de esta manera. Para eso tenemos que tener un cablecito soldado ahí donde diga la S y lo aventamos aquí donde diga señal. Si los pads quedaron con mucha soldadura, pues usar la malla de soldadura y así pues le remueve soldadura. Ya queda un poquito mejor. Esto aplica para todos los pads. Cabe mencionar que aquí también pudieras usar algún conector como el XT30 para conectar y desconectar el ESC. Sería perfectamente válido, pero yo no lo hago así para ahorrarme el peso de ese conector. Entonces, antes de soldarlo a la placa, pues vamos a ocupar soldarle un cablecito ahí a la S de señal. Claro que puedes reutilizar este cable blanco, pero yo utilizaré otro. Y pues sí, si vas a utilizar el cable blanco, pues no lo desoldes en un principio. Vas a poner soldadura en el pad. También vas a poner soldadura en tu cable. No tanta. Ahora solamente lo acercas y calientas. Aquí hay que tener cuidado, te puedes quemar los dedos haciendo esto. Yo no me los quemé y ya quedó, ¿cómo la ves? Ahora, como tiene muchos componentes por la parte de abajo, por paz mental, a mí me gusta poner una capa de cinta protectora. Esto no tiene ciencia ni es obligatorio, pero pues es para evitar cualquier cortocircuito o cualquier cosita que pueda suceder. Y ya quedó colocada. Esto es simplemente cinta aislante, la que consigues en cualquier ferretería. Ahora, para poder soldarlo al PCB hay que agregar soldadura a estos pads.
Vamos a hacer el mismo truco que con el regulador de voltaje. Agrego soldadura, agrego soldadura, agrego soldadura. También agregamos soldadura al PCB. Y ahora colocamos el componente. Si hace falta podemos agregar, adivinaste, más soldadura. Y ya quedó la parte más complicada de soldar el ESC. Se ve bastante bien, ¿a poco no? El cable de señal pues evidentemente está muy largo, lo voy a tener que cortar, pero no pasa nada. Aquí solamente hay que tener cuidado porque solamente tiene un puntito chiquitito de soldadura del otro lado del PCB. Entonces si le damos mucho calor, pues es un cable, los cables transfieren calor. Y lo que va a suceder es que se nos va a desoldar. Si se nos desolda de la parte de abajo del PCB, pues son problemas. Tendremos que desoldar y volver a empezar todo. Así es que sé paciente con ese cable. Le iba a quitar nomás un cachito de plástico, pero se fue todo. Así es que pues ni modo. Ponemos soldadura en el pad. Rápido, poquita soldadura en el cable. Esto sí es muy importante. Si dejas mucho tiempo el cautín, cabuz, valió churro. Lo doblamos tantito, pero con amorcito para no dañarlo. Y soldamos. Excelente, creo que quedó bastante bien. Ya quedó nuestro cable de señal. No lo desoldamos de abajo. Ya quedaron los 3 cables de power. Solo falta agregar pues el voltaje. ¿Que pudieras usar estos cables también? Pues sí, la verdad. ¿Para qué te miento? Sí los pudiste haber usado. Pero yo quería reutilizar trazas de cable más cortas que tengo. Porque pues está el caso perfecto. Ahora, este cable es rojo, pero así como está no importa si lo uso para el negativo y para el positivo. O sea, tradicionalmente tendría que conseguir un cable negro y un cable blanco, un cable negro y un cable rojo, pero pues no pasa nada. Y digo que no pasa nada porque le voy a quitar la insulación y lo vamos a soldar exactamente igual que las resistencias. Entonces, agregamos soldadura a un pad, ok, agarramos con pinzas nuestro cacho de cable y acercamos, calentamos. Una vez que le agregamos soldadura al otro cacho, teniendo cuidado porque sigue siendo un cable que transfiere calor. Entonces esto lo vamos a hacer por episodios. Aquí cuídate mucho de los pelitos locos. Creo que no se alcanzan a ver bien en el video, pero aquí se le cayeron un par. Esos pelitos pueden generar cortocircuitos y pues tú no quieres eso. Ya nomás, qué chulada, cómo quedó esa soldadura. Toda gruesa. No va a tener problema en poder sacar energía de la batería. Y el último. Durante todo el proceso el cautín se ha mantenido a los mismos 400 grados. Que si tu cautín no está tan chido, pudieras aumentar la temperatura. Porque pues estas pads de poder van a consumir más energía y van a ser más difíciles de soldar. Por episodios, la paciencia es clave aquí. Que no se caliente mucho. Le agregué mucha soldadura, pero me voy a esperar tantito que se enfríe y ahora sí. Con cuidado. Y refino la parte de abajo también. Y pues la verdad no es lo más bonito del mundo, pero ya quedó y es funcional. Y ya quedó nuestro PCB. Así cierto, se me andan olvidando los conectores. Y con eso tenemos nuestro PCB terminado. Ya le podemos conectar la batería, vemos que se prende el power y que no hay cortocircuitos. Estamos un paso más cerca de tener nuestro robot terminado. Y sigue a mi parecer algunas de las cosas más interesantes. Por ejemplo, este diseño en particular es el que realicé en el curso avanzado para que aprendas a diseñar tus propios ventiladores centrífugos. Pero no te preocupes, en la clase que vamos a diseñar el sistema de tracción, es decir, los motores y las llantas que vamos a utilizar, voy a liberar un diseño completamente gratuito de ventilador centrífugo, para que se lo agregues a tu robot y esté listo el diseño. Este ventilador va a requerir 4 tornillos en la parte de abajo y vamos a soldar sus terminales a este A, B y C. Esta es una manera bonita de hacerlo porque la manera clásica, la manera sencilla, pues soldarlo directamente al ESC. Pero bueno, espero hayas disfrutado mucho el video, te haya servido y espero tu robot esté quedando igual o mejor que este. Mi método no es perfecto y mi soldadura es bastante menos, pero es funcional y lo podemos hacer. Si yo lo pude hacer, tú lo puedes hacer. Muchas gracias por apoyarme y recuerda, no es magia, es ciencia.